Hermanos, tomen su lugar, por favor. Muchas gracias. Y vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su actividad, al culto infantil. Que Dios los bendiga y que aprendan mucho en esta noche también ellos. Pues muy bien, hermanos, ahí tienen su Biblia, manténganla abierta en ese pasaje que acabamos de leer, de Lucas capítulo 2, y un servidor seguirá leyendo los versículos 15 al 20. Leímos del 1 al 14, yo voy a hacer la lectura de los versículos 15 al 20 que dicen de la siguiente manera. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, te damos gracias, muchísimas gracias por Cristo Jesús nuestro Salvador. Y ahora, Señor, te damos también gracias por este momento en el cual, después de haber leído tu palabra, nos permites, bajo tu ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo, meditar, Señor, en tu bendita y santa palabra. Permite que lo hagamos fielmente y que este mensaje llegue al corazón de cada uno de tus hijos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues aquí tenemos un pasaje de los más conocidos, ya que nomás Mateo y Lucas son los que abordan el nacimiento de Cristo Jesús, y uno que otro parte de los profetas, como también de las epístolas, ¿verdad? Pero son de los pasajes más explícitos que la Biblia presenta del nacimiento de Jesús. Me voy a concretar a los versículos 8 al 20, cuando se habla de los ángeles y los pastores. Y vamos a pensar, hermanos, en 6 motivos de gratitud a Dios. 6 motivos de gratitud a Dios, no porque sean los únicos, sino porque son los que en esta ocasión el pasaje nos presenta. Pero llegada la Navidad, casi siempre la gente no piensa en la gratitud a Dios. Casi siempre la gente piensa en todos los compromisos y gastos que tiene que hacer, y por lo regular jamás siquiera se acuerdan de agradecerle a Dios por habernos enviado a un Salvador, por habernos enviado a Cristo Jesús, a su Hijo amado, a nacer en este mundo. Y aunque es una época muy bonita, porque recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, desgraciadamente es una de las épocas más empañadas por el dolor, por la tristeza, por la soledad, por la muerte y por toda clase de actividades y festejos en donde parece que se está celebrando todo menos el nacimiento del Salvador. Por esta razón vamos a ver, hermanos, 6 motivos de gratitud a Dios que la Navidad nos presenta, obviamente. El primero de ellos, hermanos, debemos darle gracias a Dios por un grupo de gente necesitada. Vean lo que dicen los versículos 10 al 12, 8 al 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Un grupo de gente necesitada, aquellos pastores, aquellos hombres valientes que cuidaban durante la noche a su rebaño y que su trabajo consistía en eso, ¿verdad? En que mientras otros podían dormir plácidamente durante la noche, que es lo más común, ellos tenían que estar cuidando aquel rebaño, cuidando de que aquel rebaño no sufriera ninguna pérdida por diferentes causas, ya sea porque un animalito se perdiera, o porque un animalito, una oveja, fuera atacada o comida por alguna fiera.
Pero lo interesante de estos personajes que estaban allí en aquella noche vienen simbólicamente a representar al grupo de gente que vive y vaga en tinieblas y que no tiene la luz de Cristo, que están ocupados en sus trabajos todo el tiempo y que confían en que el trabajo es lo que les garantizará la seguridad en la vida diaria. Y estos pastores vienen a representar ese grupo de gente necesitada. Es un grupo de gente que representa a la humanidad pecadora. Es un grupo de gente que aunque trabajadora, que aunque cumplida en sus labores, tiene la más grande necesidad, la de Cristo. Por esa razón le damos gracias a Dios que el Señor se fijó en el grupo de gente que formamos esta humanidad pecadora. Y en donde quiera, en cualquier rincón, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier vecindario, en cualquier hogar, siempre va a haber un grupo de gente que necesita de Cristo Jesús. Todos conocemos un grupo de amigos, un grupo de conocidos, un grupo de familiares, es más, un grupo de hasta desconocidos que ya ubicamos, que nos damos cuenta que su vida refleja, que necesitan la salvación de Cristo y que están urgentemente necesitados. Por eso la Biblia presenta que este grupo de pastores que estaban ahí en aquella noche ocupados, dice que en medio de ellos, o estando ellos en esas ocupaciones, se presentó un ángel del Señor, y vean qué interesante, la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y ¿qué dice? Tuvieron gran temor. Era para que, claro, entendemos que tuvieron temor porque era algo sobrenatural, pero entendemos que aquel hecho sobrenatural causó un temor, pues sí, pero también esto tiene un simbolismo muy aplicable a la vida diaria, que cuando la gloria del Señor resplandece en la vida del pecador, el pecador no le gusta, se asusta, tiene miedo. Por eso dice el Evangelio de Juan que el pecador no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, y que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso nos habla de la gran necesidad, ¿verdad? Por eso le damos gracias a Dios por este grupo de gente necesitada. Pero el segundo motivo de gratitud a Dios también es por un mensajero preparado. Un mensajero preparado. Versículos 10 al 12 dicen: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sí, hermanos, un mensajero preparado. La verdad, hermanos, es que en aquella ocasión fue un ángel del Señor, porque hasta entonces el Señor todavía se valía de ángeles para predicar el Evangelio, para que la gente escuchara el mensaje de salvación, las buenas nuevas del Señor. Pero al día de hoy el Señor ya no usa de sus ángeles para este trabajo. Él nos ha dado esta labor. Y así como aquel mensajero preparado, que estaba preparado para obedecer al Señor, que estaba preparado para dar un mensaje del Señor y que dio el mensaje fielmente, así al día de hoy todos, hermanos, somos mensajeros y debemos estar preparados. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un mensaje que decir a la gente, más en esta Navidad o en cada Navidad, donde la gente solamente se ocupa, solamente se ocupa de afanarse en los preparativos de la cena y estos preparativos navideños y de fin de año y de año nuevo, y luego se pasa todavía hasta el día de los Reyes Magos y los otros que se van hasta el día de los tamales y todo. La agarran larga, ¿verdad? Y todo es porque están ocupados en las cosas terrenales. Un motivo para festejar, pero es un motivo para festejar sin Cristo. Como leía yo una vez en un libro de meditaciones, como dos mujeres se pusieron de acuerdo para
verse en un restaurante muy elegante, dos mujeres ricas, y las dos mujeres se concretaron en una fecha, en un día y la fecha, en un lugar muy bonito, en un restaurante de una plaza comercial bonita, y se congregaron allí y estaban festejando. Una amiga que las reconoció se acerca y les dice: hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué celebran? Ah, pues celebramos el cumpleaños de mi hijo. Y dice: ah, sí. ¿Cuántos años cumple? 1 año. ¿Y dónde está? Ay, lo dejé con mi suegra para que lo cuide. Así está la gente, festejando a Cristo pero sin Cristo, festejando a Cristo sin el festejado, ¿verdad? Y nosotros es importante que le llevemos a la gente un mensaje, que estemos preparados siempre con la palabra de Dios para llevar este mensaje y seamos portadores de buenas noticias en medio de un mundo y de una fecha en la que, como decía yo, debía ser todo alegría, pero por el contrario es tristeza. ¿Sabía usted que en esta fecha es cuando el índice de suicidios aumenta más? ¿Sabía eso usted? Y es una fecha en la que aumenta el índice de los suicidios porque hay mucha gente que se deprime, porque hay mucha gente que ante la incapacidad de tener los recursos económicos para suplir todas las necesidades de su familia y los anhelos y los juguetes de los niños, y a lo mejor ya no tiene nada que hacer, vende lo que tiene, ya empeñó hasta la ropa, y la gente a veces se suicida ante una situación que le sobrepasa, que lo ahoga, y para eso necesitamos mensajeros preparados. Y este mensajero llegó, dice que el ángel dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sí? Un mensaje que quita el temor, un mensaje que quita de la vida toda inseguridad. Y la verdad es que una de las personas que más teme esta fecha son los padres de familia, porque se vienen los gastos y ¿sabes qué? Pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? No, pues no nos alcanza para todo, ¿qué hacemos? ¿A quién no le damos regalo? No, pues no, nadie va a querer. Y a veces son los padres de familia los que más temen esta fecha. Y ahí los ve usted llevando al Monte de Piedad a empeñar pues lo que puedan, o a quien se deje. ¿Y qué pasa? Pues todo para tener dinero, para gastarlo en algo tan pasajero, tan momentáneo, que luego, además de eso, viene la cuesta de enero y todas las deudas que se echaron y todos los gastos que hicieron. Al final de cuentas, ninguno de los regalos que entregaron o recibieron les trajo ninguna alegría duradera y verdadera. Por eso, hermanos, es importante que el mensajero esté preparado. Dice claramente que el mensajero además les dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos, como judíos, conocían la profecía, se estaba cumpliendo, y el mensajero estaba preparado para anunciar el cumplimiento de una profecía largamente anhelada y deseada. Era el tiempo. Y sigue diciendo claramente: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No solamente les da la noticia, sino les da los detalles para que puedan identificar el nacimiento de aquel Salvador, el Cristo, el Señor. Hermanos, usted y yo tenemos de Dios este encargo. Usted es un mensajero y está preparado, porque conoce lo que Cristo hizo para venir a este mundo. Cómo se encarnó en la persona de una criaturita, y cómo llegó tan indefenso y frágil para un día llegar a la madurez, a la adultez, y comenzar un ministerio en el cual lo terminaría en una cruz para salvarnos. Por eso decimos que el nacimiento de Cristo Jesús habla de su muerte, ¿verdad? Y por esa razón, hermanos, le damos gracias a Dios por un mensajero preparado, pero también le damos gracias a Dios por un fiel testimonio divino,
un fiel testimonio. Esto lo vemos en los versículos 13 y 14, que dicen aquí así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso, hermanos, un fiel testimonio del amor de Dios, ¿sí? Manifestado por sus ángeles, sus servidores, porque para eso son los ángeles, para cumplir con la voluntad divina. Y aquellos ángeles cumplen al pie de la letra. A partir de que Dios desechó del cielo a Satanás y a toda la bola de huestes angelicales que se rebelaron y que son ahora toda la legión de demonios del diablo, todos los ángeles que quedaron en el cielo vieron las consecuencias de la rebeldía y renovaron votos y se comprometieron con su Creador, y aquí los vemos cumpliendo la fiel encomienda. ¿Cuál era esa encomienda? Dar testimonio del amor de Dios. Y este testimonio es muy hermoso porque dice que así como empezó un ángel solitario, como punta de lanza, como un mensajero preparado, inmediatamente después aparecen las huestes, la multitud angelical con un testimonio hermosísimo que decía claramente, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? En el cielo, hermanos, en el cielo estaremos todos los que adoramos y glorificamos a Dios. Y allá están ya en el cielo los ángeles que lo alaban desde que fueron creados, y todas las multitud de creyentes que se han unido a ese coro celestial para honrar y glorificar a Dios. Pero, ¿qué pasa en la tierra? Bueno, en la tierra hay paz por medio de Cristo. Cristo es el medio divino por el cual Dios vuelve a entablar una relación de paz con la humanidad. Una relación necesaria para todo ser humano en este mundo. Una relación de la cual usted y yo ya gozamos de esa bendita paz, pero hay mucha gente, como lo decía nuestra hermana Cecilia Barragán, ahora que ella es misionera en aquellas lejanas tierras del norte de África, donde dice: hay gente que en todos los años de su vida jamás ha oído el nombre de Jesús, ni mucho menos lo que Jesús hizo para salvarnos. Entonces, por esa razón es urgente que el fiel testimonio del amor de Dios se dé a conocer, hermanos. Es un fiel testimonio que dice: buena voluntad para con los hombres. Nada que ver con el trastorno que hacen de este pasaje la Iglesia Católica en su Biblia, que dice y habla de la buena voluntad de los hombres. ¿Cuál es esa? ¿Cuál buena voluntad de los hombres? Si el hombre, dice la Biblia, que de continuo es hacia lo malo. Y allí la Iglesia Católica, en su pretendida Biblia, cambian el mensaje y le cambian el sentido, porque están diciendo que los hombres son buenos. Y Jesucristo dijo: no hay bueno ni aun uno, solo Dios. La verdad es que es la buena voluntad de Dios manifestada a la humanidad por medio de Cristo, por medio del amor de Dios manifestado en Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa razón, hermanos, le damos gracias a Dios por un fiel testimonio del amor de Dios. Pero vamos a ver, en cuarto lugar, dirigimos 6 motivos. El cuarto motivo de gratitud a Dios es por un interés genuino de los creyentes. Un interés genuino de los creyentes. Versículos 15 y 16 dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. El interés genuino, verdadero, sincero de aquellos oyentes que ahora eran creyentes, fueron a buscar, a comprobar que aquello fuera verdad. Cuando usted le habla a la gente de Cristo,
La gente en un principio puede que esté dudando, puede que esté preguntándose qué tanto de eso será cierto. Pero cuando el mensaje de Dios es presentado a ese grupo de gente necesitada por medio de un mensajero preparado, y ese mensaje es el fiel testimonio del amor de Dios, entonces el interés genuino de los creyentes se hace manifiesto. Tienen deseos de comprobar si estas cosas son así. Y es posible que acepte venir al templo, es posible que empiece a escuchar y al poco tiempo tal vez acepte a Cristo públicamente, se entregue al Señor, se prepare, sea bautizado y al rato sea un miembro fiel de la iglesia. Así es como trabaja el Señor, hermanos. Así es como trabaja Dios. Y vean qué interesante pues que ese interés se hizo tan patente que dice que ya que los ángeles se habían ido, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos. Pasemos, veamos. Vea qué interesante. Aquí tenemos dos verbos, ¿verdad? El de pasar, o sea, el de moverse, no quedarse allí. Vamos, y una vez allí, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y dice el versículo 16: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Fueron y comprobaron. No solamente se quedaron con el deseo de hacerlo. Dice la palabra del Señor que es el Señor el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La persona que ha de oír el mensaje de salvación y ha de responder positivamente es aquella persona en la cual el Señor obrará esa buena voluntad. Querer y hacer. No solo querer, porque querer por sí solo, pero sin hacer de nada sirve. Es querer y hacer, ¿verdad? Y ahí se ve el interés genuino de los creyentes. Por esa razón, hermanos, usted en el nombre del Señor, háblele de Cristo a las personas lo más claramente posible que les sea expresar el mensaje de salvación. Dele buen testimonio, porque eso ayudará a que el mensaje lo crean al ver que usted vive lo que predica. El quinto motivo de gratitud a Dios es por un cambio radical en la vida. Vean lo que dicen los versículos 17 al 19. Y al verlo, o sea, al niño, a Cristo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Allí está el cambio radical en la vida. Ahora ellos se habían vuelto mensajeros preparados. Habían escuchado primero un mensajero preparado que les habló. Ahora ellos estaban haciendo lo que aquel había hecho con ellos. Les había hablado y ahora ellos se habían convertido en mensajeros preparados y con eso demostraban el cambio radical en la vida que se había operado en cada uno de ellos. Dice que dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Es cierto lo que nos dijo los ángeles, aquí está, es verdad, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros fuimos testigos y ahora nosotros decimos que es verdad. Ahora ellos eran esos mensajeros preparados y demostraba ese cambio de vida, porque dice que todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Los primeros maravillados fueron los pastores, con el ángel y las huestes de los ángeles. Ahora ellos, los pastores, maravillaban a otros. Y esos otros iban a maravillar a otros más. Y esa es la cadena interminable que nosotros, los cristianos, tenemos como tarea. Hablar de Cristo a otros y el mismo mensaje poderoso que cambió nuestra vida y que maravilló nuestro ser es el mismo que va a cambiar y a maravillar la vida de otros. Se nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. En ella también se estaba operando un cambio de vida. Todo era muy nuevo para ella. Acababa de tener a aquel Hijo de Dios que había sido engendrado en su vientre
sin la intervención humana, sino por medio del poder de Dios. Ahora tenía ella aquella criatura y aquella mujer estaba todavía tal vez maravillada y sorprendida, y cuando ve que llegan aquellos hombres, aquellos pastores y empiezan a decir todo lo que de niño se decía, ella también estaba meditando aquello, igual tal vez muy maravillada, pero tal vez con una reflexión muy profunda al ser ella parte importante en este papel para que Cristo viniera a este mundo. Al ser ella ese vaso humano digno del amor de Dios para escogerla como el instrumento humano por el cual Cristo llegaría a este mundo. Pero vamos a ver finalmente el sexto motivo de gratitud a Dios, y es por un nuevo propósito para el futuro, por un nuevo propósito para el futuro. Versículo 20 dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora eran otros. Tenían ahora nuevos propósitos en su vida. Ahora su vida servía para glorificar y alabar a Dios. Y todo lo que habían oído y visto era ahora un tema de predicación en sus vidas. Aquello impactó su vida tan radicalmente que seguramente ahora ellos serían el instrumento por el cual Dios impactaría otras vidas. Y eso es lo que Cristo y lo que Dios hizo en aquel tiempo. Imagínense lo que puede hacer hoy el Señor. Hoy que ha regresado al cielo, hoy que ha retomado todo su gloria y poderío, autoridad y soberanía, y que está en el cielo sentado en su trono de gloria, a la diestra del Padre con todo el poder de Dios. Imagínense, nos ha dado su Espíritu, ese Espíritu Santo, que fue activo creador en la creación universal, y que fue activo también participante en la resurrección de Cristo. Ese Espíritu Santo poderoso, del cual Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Eso es lo que el Señor quiere, testigos. Y usted ya es un testigo del cambio que Dios ha operado en su vida. Recuerde quién era, recuerde quién es, y recuerde qué debe seguir haciendo: ser testigo fiel de Cristo, como lo hicieron los ángeles, como lo hicieron ahora los pastores, y como lo debemos seguir haciendo todos los que hemos creído este mensaje de salvación. Por esta razón, hermanos, es importante que veamos que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. En una ocasión Pedro y Juan dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Es como decirle: deje de respirar. Es que no podemos. Si dejo de respirar, me muero. Si dejo de comer, me muero. Si dejo de dormir, me muero. Así como esas imperiosas necesidades que tenemos como humanos, una imperiosa necesidad que tenemos como cristianos es esa: hablar de Cristo a otros. Y a mí me dio mucho gusto escuchar el testimonio de nuestra hermana Cecilia Barragán, cómo con tanto amor, con tanto valor: yo no sé, Señor, ¿tú cómo le harás? Allá está prohibido, pero yo voy en tu nombre. Y en el nombre del Señor vea lo que se está haciendo por allá, en lejanas tierras. Y si ella dejó la comodidad y la seguridad de su país y de su hogar y de su familia por estar allá, confiando en Dios y ahora en la respuesta que Dios ha dado, nosotros que estamos aquí cómodamente, ella decía: hermanos, allá sí es difícil, aquí no lo es, hermanos, y no queremos salir a predicar, no queremos salir a evangelizar, no queremos salir a visitar, no queremos hacer nada que nos cueste más allá del esfuerzo sobrehumano de venir el domingo a las 12. Y entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo por Cristo? Si Él dejó el cielo y su trono de gloria para morir por nosotros, ¿qué estamos haciendo por Él? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Y en esta Navidad
vamos a estar felices, vamos, ya tal vez ya tiene usted el pavo, lo que vaya a hacer, no lo sé, tal vez ya esté comprando algunos regalos, no lo sé, ya tiene planes, ya sabe qué familiares van a venir o a dónde va a ir, pero ¿y por Cristo qué va a hacer? Porque eso lo está haciendo por usted y por su familia, pero por Cristo ¿qué va a hacer? ¿Va a estar como esas dos mujeres copetonas festejando el cumpleaños del niño sin el niño? ¿Qué estará haciendo? Piensen, recuerden, motivos de gratitud a Dios en Navidad, hermanos. Hay muchos motivos, especialmente todo lo que Cristo vino a hacer para salvarnos. Y debemos darle gracias a Dios por ese amor tan grande. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termino con una frase que dice así: la Navidad siempre da muchos motivos de gratitud a Dios. Que Dios le bendiga.